Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística Descriptiva. Les he pedido por favor que ingresen al correo, al curso. Y tenemos el curso Estadística Descriptiva. Ingresen con las credenciales que les di en el principio de la clase. Bueno, aquí. Ok. Bien, entonces, para el día de hoy, hoy es 27 de septiembre. Entonces vamos a ver el tema de planeación de la recolección de datos. Bien, vamos a ver el tema de planeación de la recolección de datos. Y la próxima clase, pues, hacemos la práctica. Bien, esa es, digamos, la actividad para el día de hoy. Planeación de la recolección de datos y para la próxima clase hacemos la práctica. Bien. Está planeación de la recolección de datos y la próxima clase hacemos la práctica. Ya tenemos la práctica 1. La práctica 2. Bien, sí, podemos ver la práctica 2, ¿por qué no? Bien, en la práctica 2, pues, pueden abrir el enlace. Sí. Bueno, esa información que puse es la información mía. La información mía. Por aquello, no se me permite poner información de otra persona, ¿verdad? Porque me bajan el video. Bueno, estoy viendo lo que es la práctica 2. Ingresen, por favor, donde dice, bueno, la estadística descriptiva. Dice lectura capítulo 1.4 hasta el final. Eso es lo que les había dejado en la lectura. 1.4 hasta el final. 2, 3, 4. Okay. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Un poquito más grande. Estamos grabando. Bien, vean ustedes que lo que tenemos son los esquemas generales de la aplicación de los métodos estadísticos. Tiene 4 partes: la definición del problema, el planeamiento y ejecución de la recolección de los datos, la elaboración y presentación, análisis de datos y la interpretación de resultados. Y cada una de esas partes de los métodos estadísticos tiene su propia identidad. Vean ustedes que en la parte de definición del problema, de los objetivos y de la población, tenemos, tenemos un problema que hay que estudiar, tenemos un objetivo y tenemos una población. ¿Okay? Vean ustedes que ahí se nos presenta el problema que queremos estudiar, qué es lo que queremos demostrar
En este caso, dice acá probar la asociación entre fumado, el fumar y el cáncer de pulmón, y tenemos la población. Bien, si vamos a la práctica, dice dice que tenemos etapas de investigación. Me parece que la lectura está un poquito más adelante. ¿Dónde está? Dice, se recogieron 41.000 respuestas, de las cuales se desecharon 460 por incompletas. Se excluyeron esta cantidad correspondiente a hombres menores de 35 años, esta cantidad de mujeres. Y la elaboración se redujo a 24.000 cuestionarios. Luego se dividen en fumadores. Vea que nos están dando una descripción de lo que se hizo. La descripción incluso de los datos válidos. Esta es la parte de elaboración del estudio. Si nos vamos a la práctica, vean la práctica. Veamos un momentito a la práctica. Dice que se recibieron 100 entrevistas de habitantes de la calle correspondientes a personas mayores de 18 años. Se les pidió que firmaran un consentimiento y esto pertenece a la primera parte de la elaboración de los resultados, la elaboración de los datos. Luego, vean que la etapa 2 dice presentación. Nos dicen dónde van a ser presentados los artículos. Dice, los resultados se presentaron en un artículo de la revista British, Medical Journal, en el que los resultados numéricos aparecen en texto y en un cuadro estadístico. Bueno, esta parte de la presentación, vea que nos dicen dónde van a ser publicados los resultados. En la práctica dice, los resultados se presentarán en la revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud. Se presentarán 5 cuadros y 4 gráficos. Entonces vea usted que esta etapa pertenece a la presentación de los datos. Marquen ahí presentación de los datos. Número 3. La parte de análisis ya es propiamente la técnica que se utiliza para analizar los datos. Dice, dado que las cifras absolutas de población y de funciones entre fumadores y los no fumadores eran muy diferentes, se calcularon tasas anuales de mortalidad por 10.000, la cual facilitó la obtención de las conclusiones a base de riesgo relativo. En la práctica tenemos algo parecido. Dice que los entrevistados dieron diferentes motivos para utilizar determinados psicoactivos, alcohol, tabaco, cocaína, crack, etc. Por lo que se ejecutó un modelo de regresión logística para el uso de determinados psicoactivos, dados los diferentes motivos. Y se obtuvo el radio de los motivos. Entonces vean ustedes que en esta etapa de la investigación nos están diciendo cómo se va a hacer el análisis de los datos. Análisis de los datos. Después, nos habla acerca de los indicadores de salud. Bueno, habla de la estadística en el campo de la salud y nos habla de los indicadores numéricos de salud. Nos hablan algunas características de los indicadores. En este curso vamos a ver algunos indicadores. En este curso vamos a ver algunos indicadores. Dice así que los indicadores ideales tienen que tener 4 requisitos básicos. Número 1, ser válidos. Deberían anotar eso. Los indicadores deben ser válidos. Tienen 4 requisitos: válidos, objetivos, sensibles y específicos. Válidos,
objetivos, sensibles y específicos. A ver, ¿qué es válido? Que realmente mida lo que se supone que tiene que medir. Eh, Hay algunos indicadores que miden otra cosa, ¿ves? Ciertos indicadores en salud que miden otra cosa. Válidos es que realmente midan lo que se supone que tienen que medir. Entonces, dice, ¿qué significa un indicador válido? Que mida realmente lo que se supone que miden, que dé el mismo resultado cuando lo aplican diferentes personas, que tenga la capacidad de captar los cambios o que refleje los cambios. Naturalmente, un indicador válido está asociado con que mida lo que realmente se supone que tiene que medir. Sigamos viendo, objetivo, dice. ¿Qué es la objetividad? Está relacionado con que independientemente que lo utilice cualquier persona, tiene que llegar al mismo resultado. Eso es objetivo. Eso es objetivo. Si a Samantha le da un resultado y a mí me da otro resultado, eh, que no es muy objetivo que digamos, ¿verdad? Si aquí a Lani le da otro resultado, pues algo está pasando con el indicador. Tres personas tienen tres resultados diferentes. No es un indicador objetivo. Esto pasa en otras disciplinas. Esto pasa en otras disciplinas. Por ejemplo, en derecho. En derecho, no sé si ustedes han visto de que diferentes abogados llegan a diferentes resultados. Eso es porque los indicadores que utilizan ellos no son objetivos, sino que son subjetivos. Hay mucha subjetividad. Diferentes personas, diferentes resultados. En medicina y en ciencias de la salud, pues los indicadores objetivos, mismo resultado, diferentes personas. Entonces, objetividad tiene que ver con que el resultado está, como dice acá, objetividad, que el resultado, el mismo resultado, se dé el mismo resultado cuando lo aplican diferentes personas. Sí. Eh, número 3, número tres, dice qué significa un indicador sensible. Dice que mida realmente lo que se supone que miden. No, esto es lo primero. Lo segundo, que el mismo resultado, esto ya lo vimos, objetividad. Vamos a ver, que sea sensible es que tenga la capacidad de captar los cambios. O sea, tiene que ver con cambios. Un indicador sensible es que tenga la capacidad de captar los cambios. Sobre todo, digamos, si hace un indicador de un año para otro, eso es un indicador sensible. ¿Okay? La capacidad de cambio. A ver, uno, dos, tres, la tercera. Y finalmente, específico, la especificidad en un indicador dice que refleje los cambios ocurridos en una determinada situación. Tenemos el último, reflejen los cambios ocurridos en una determinada situación. Bueno, ese es el resultado, digamos, de esta lectura. Básicamente esta lectura es una lectura breve que nos indicaba, sobre todo, digamos, lograr identificar las etapas de la investigación y, y los indicadores. Aquí Alani tiene una pregunta. Se perdió una 5. Ok, la 5 un indicador objetivo. Que veamos acá, página 33. Dice, un indicador objetivo es que dé el mismo resultado cuando lo aplican diferentes personas. Y dice que se había extraviado en la número 5. Indicador sensible es que tenga la capacidad de captar los cambios y el indicador específico es que refleje los cambios. Muy bien, esto sería, esta lección es bastante breve, esta lección era para revisar esta lectura. Esta clase era bastante breve. Incluso hasta les quería decir, pues, que
Simplemente pues la podríamos hacer de forma virtual, pero bueno, siempre es importante pues ver la clase. No sé, Samantha, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a los indicadores o las etapas de elaboración, presentación, análisis de datos. Sí, profe, me gustaría como un pequeño resumen acerca de esa pequeña lectura. Ok, Sí, bueno, aquí lo tenemos. De esta lectura lo más importante es esto. De esta lectura lo más importante es esto. Ok, tenemos tres etapas muy importantes cuando uno tiene un trabajo, cuando uno tiene una investigación. La primera parte es la elaboración. Tenemos la elaboración. A ver, ¿qué es la elaboración? Lo que hace un resumen de lo que usted va a hacer, o sea, de los datos que usted recopiló. Entonces ve usted que dice, se recibieron esta cantidad de respuestas, se desecharon algunas, se tomaron estas respuestas y tenemos así una cantidad de cuestionarios, ya que se hace un resumen de los datos disponibles. Luego dice, se dividieron entre fumadores y entre no fumadores. Vea que está explicando la metodología de análisis. Luego se dividió entre la cantidad de tabaco consumida, se eliminaron algunos datos y se quedaron eh, una cantidad de datos con la cual usted va a trabajar. 24.389 funcionarios. Si usted va a la práctica, ve usted que tenemos exactamente eso mismo. En la práctica tenemos un trabajo aparentemente de gente de la calle. Dice, se recibieron 100 entrevistas de habitantes de la calle y le dicen qué características tienen esas entrevistas. Dice, correspondientes a personas mayores de 18 años. Se les pidió firmar un consentimiento informado. Entonces vea usted que cuando le están describiendo los datos suyos y las características de sus datos, esto es lo que se llama la elaboración de los datos. Luego hay una segunda etapa, que es dónde va a presentar los resultados. Bueno, usted puede decir, este trabajo es parte de una tarea, perfecto, que hay que presentar en el curso. O este trabajo que voy a hacer es parte de un examen o es parte de alguna asignación de un curso. En este caso, los resultados se tenían que presentar en un artículo en una revista científica, el British Medical Journal. En la práctica tenemos eso. Dice que los resultados se presentarán en la revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud. También dice que van a presentar, dice, 5 cuadros y 4 gráficos. Entonces, esa etapa que le explica a usted dónde va a publicar los resultados o se los va a presentar, es lo que se llama la presentación de los datos. ¿Sí? Tercera etapa, le dice, ¿qué fue lo que usted hizo? Numéricamente, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, vean ustedes que en este trabajo, en la lectura, dice que se calcularon tasas anuales de mortalidad por 10.000 personas. En este curso vamos a calcular tasas anuales y se calcularon riesgos relativos. Lo vamos a ver en el curso, riesgos relativos. Vean que acá también, vea usted que se dividieron las personas entre la gente de la calle, entre diferentes psicoactivos, alcohol, tabaco, cocaína, crack, y se ejecutó un modelo de regresión logística. Esto lo vamos a ver en el curso más adelante, que es un modelo de regresión logística y el radio de los motivos. ¿Por qué la gente consume alcohol? ¿Por qué la gente consume tabaco? ¿Por qué la gente consume cocaína? ¿Por qué la gente consume crack? Entonces, esa parte ya de explicar qué es lo que usted va a hacer, numéricamente se llama análisis.
Aquí tenemos análisis. Este es el resumen de esas tres partes de la investigación. Y lo otro es con respecto a los indicadores, lo que hemos visto en los indicadores. Que sean válidos, objetivos, sensibles y específicos. Apúntese eso. Válidos, objetivos, sensibles y específicos. Válidos, que midan lo que se supone tienen que medir. Objetivos, diferentes personas, mismo resultado. Específicos, que tengan la capacidad de captar los cambios, y específicos que ocurran, que reflejen los cambios ocurridos en una determinada situación. Creo que en el examen, me parece que en el examen le preguntan a uno algo así. Existe un indicador que fue calculado, por ejemplo, en Afganistán y fue calculado en Costa Rica. Ese indicador en Afganistán no da el mismo resultado de Costa Rica porque tiene diferentes metodologías. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con válidos, con objetivos, con sensibles o con específicos? Cuando no dan el mismo resultado. Samantha. Perdón, profe. Ok, escuchó la pregunta, sí. No, la pregunta no, pero sí he estado escuchando lo que estaba explicando. ¿Cuál era la Ok, pregunta? Disculpe. bueno, escúchame por favor la pregunta. Tenemos un indicador que se calcula en Afganistán, ¿verdad? Por ejemplo, la tasa de fecundidad, que en Afganistán lo calculan así. El número, por ejemplo, de nacimientos de mujeres dice de 10 a 40 años. De 10 a 40 años. Y en el denominador, la población de mujeres de 10 a 40 años. Muy bien. Ellos lo calculan así. ¿Por qué? Porque en Afganistán hay mucho nacimiento de mujeres menores de 15 años. Por una cuestión cultural. En Costa Rica esa tasa no la calculamos así. Este indicador no se calcula así. Costa Rica se calcula más bien de la siguiente forma. Dice nacimientos de 15 a 49 años. Ese es el indicador. De 15 a 49 años. Entra la población de 15 a 49 años, la población de mujeres. Entonces vea usted que los dos indicadores, el mismo indicador en Costa Rica y en Afganistán, se calculan de formas diferentes. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que sea un indicador válido, con que sea un indicador objetivo, que sea un indicador sensible o que sea un indicador específico. Me suena como un indicador objetivo. Más bien tiene que ver con eso, muy bien, con la objetividad. No le va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque están puestos en diferentes situaciones. Muy bien, excelente. Excelente, excelente. Me parece que en el examen, ¿verdad? Me parece que en el examen también ponen algo así. Hay un indicador muy cuestionado, ¿verdad? Muy cuestionado, terriblemente cuestionado. Pero terriblemente cuestionado, que es es la razón de dependencia. Atención, la razón de dependencia. ¿Qué significa la razón de dependencia? ¿Qué porcentaje de la población es dependiente, digamos, es como lo dice, de la población, ¿verdad? Es decir, que si usted no trabaja, ¿verdad? Usted no trabaja. ¿Por qué? Porque es muy joven, niño, ¿verdad?
pues una persona muy adulta, entonces es una persona dependiente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculan ese indicador? Se llama razón de dependencia. Recuerden el nombre, razón de dependencia. Lo calculan de la siguiente forma. Cantidad de personas menores de 15 años más cantidad de personas arriba de 65 años. Entre las personas entre 15 y 65. Esa es la razón de dependencia. Es una razón muy cuestionada, ¿ves? Muy cuestionada, porque en realidad lo que debería ser es personas que no trabajen por cualquier motivo entre las personas que trabajan. Entonces, ese indicador, así como está, con solamente tomando la edad, ¿qué tiene que ver? Con que sea válido, con que sea objetivo, con que sea sensible o con que sea específico. Alanis, ¿qué le parece a usted? Alanis, Vito, está bien. Va de nuevo. Tenemos un indicador que se llama la tasa de dependencia. Ese indicador básicamente lo que hace es que mide eso, la dependencia justamente de personas que dependen de la población que trabaja. ¿Cómo lo han medido? ¿Cómo lo han medido? Suman la cantidad de personas menor de 15 años y le suman las personas mayores de 65 años. Estos dos grupos se lo suman y lo dividen entre las personas entre 15 y 65 años. Y yo le pregunto, ¿por qué hicieron eso? Ah, porque las personas de 15, menores de 15 años no trabajan y las personas mayores de 65 años no trabajan y las personas entre 15 y 65 años sí trabajan. Mm. A ver, ¿con qué tiene que ver eso? Ese indicador, con que sea válido, con que sea objetivo, con que sea sensible o con que sea específico. Esta razón de dependencia, ¿con qué tiene que ver? ¿Con cuál de estas cuatro características? Yo les he dicho, vea, si ustedes quieren realmente medir la razón de dependencia, deberían medir la gente que no trabaja por cualquier motivo entre la gente que sí trabaja. Esa sería la forma directa. Pero me dicen que para más facilidad lo hacen así. El indicador lo usan con edades. ¿Con qué característica es eso? ¿Con que sea válido, objetivo, sensible o específico? Alanis. ¿Cuál, perdón? Con que sea válido, sí, exactamente. La, sí, no sé si la razón de dependencia que conste que es un indicador cuestionado, lo hacen con edad. Lo hacen con edad. Yo diría que debería hacerse con que si trabaja o no. Entonces, tiene que ser con esto, con que sea válido y Dani dice con que sea específico también. Reflejan los cambios. Bueno, los cambios es de un año a otro. Bien, hay otro indicador, ¿verdad? Hay otro indicador. Atención, Samantha. Samantha, ¿me escuchas? Todavía estás Sí, por ahí. estoy escuchando. Ok, Sí. te voy a preguntar. Te voy a preguntar. Te voy a preguntar. Hay un indicador que es la tasa de infecciones respiratorias, de IRA.
la tasa de infecciones respiratorias. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Esa tasa se elevó. Esa tasa se elevó. Si uno ve los gráficos de la tasa de infecciones, de enfermedades, de infecciones respiratorias, esa tasa se elevó. ¿Por qué se elevó? Por lo del COVID, por lo de la pandemia. Ese indicador, ¿con qué tiene que ver? ¿Con que sea válido? ¿Con que sea objetivo? ¿Con que sea sensible? ¿O con que sea específico? Vea que el Estoy entre dos IRH, opciones, aquí, dígamelas, entre ayudo. sensibles o específicos. Sensibles o específicos, ok. Claro, ese indicador tiene problemas de sensibilidad. ¿Por qué? Porque en pandemia se elevó. Cambio. ¿Bien? En pandemia se elevó. Muy bien. Es un indicador que tiene sensibilidad. O sea, obviamente, pues captó los cambios. Pero fue un indicador que no es específico, exactamente. Y no reflejó el cambio. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Sería la tercera. Me suena más. Muy bien, la tercera, sí, tiene más que ver con la tercera, con la sensibilidad. El indicador se ¿Sí? disparó. Se El indicador captaron se los cambios disparó. ocurridos. Ok. En el examen hay otro ejemplo. Bueno, no sé, usted, a ver, Alanis, ¿usted de dónde es? De Punta Arenas. Barranca. Ah, ok, bueno, me va a entender mejor. Alanis es de Barranca, me va a entender mejor. Eh, ¿Usted se acuerda que hace más o menos 50 años hubo un accidente ahí en la Angostura? Hace más o menos 40 años eh, hubo un accidente en la Angosturas, ¿verdad? Accidente de, eso fue famoso, ¿verdad? Y en ese año, pues, en ese accidente murieron aproximadamente, me parece que fueron 50 personas, me parece, ¿verdad? Pues, algo. Samantha, ¿usted de dónde es? ¿Usted de qué parte es? ¿De qué provincia Soy es? de Upala. Bueno, ¿sí conoce la historia, sí, de la Angostura? ¿De cuál? De la Angostura, el accidente de la Angostura. No, Ok, no, no. vamos a ver. Accidente, accidente de la Angostura fue una tragedia que ocurrió, pues 50 personas murieron ahogadas. Eso fue, vea, este accidente, bueno, hace 44 años. Yo creo que usted no había nacido, ¿verdad? No, pero sí ha escuchado. A ver, este fue el accidente, ¿lo está viendo, Samantha? Sí, profe, sí estoy bien. Ok, eso fue en 1975. Accidente de la Angostura, Punta Arenas. eh, un bus, ¿verdad? Que venía lleno de personas, pues, bueno, la llanta explotó, ¿verdad? La llanta trasera explotó, el chofer perdió el control y se cayó en la angostura, ¿verdad? La angostura, Punta Arenas. Le voy a mostrar el mapa de donde ocurrió el accidente. Mapa. La angostura más o menos le suena, sí. Usted ha venido aquí a la U, me imagino que sí, ¿verdad? Samantha. Sí, sí he ido a la U. Vea, la angostura tiene bien puesto el nombre, fue la parte más angosta. Y aquí fue ese accidente hace 44 años, en 1975. Ok. Donde uno pasa para ir a la U. Sí, justamente en Entonces, la parte más angosta. El accidente fue aproximadamente por aquí. Este accidente, bueno, el bus se cayó en el estero y se hundió y murieron 50 personas. Bien.
Vamos a ver, ¿por qué les cuento esta historia? Porque ese año se calculó la tasa de muertes por accidentes de tránsito. Y obviamente la tasa de accidentes de tránsito tenía un pico, se elevó. O sea, si usted ve en años anteriores, la tasa de accidentes de tránsito venía así, normal, y de repente en el 75 hubo un pico. ¿Por qué? Porque hubo un accidente en donde murieron 50 personas. Ok, esa tasa de accidentes de tránsito, ¿con qué tiene que ver? A ver, tiene que ver con un indicador válido, con un indicador objetivo, con un indicador sensible o un indicador específico. Danis, bueno, Danis me dijo aquí, me está soplando que es sensible, que tenga la capacidad de captar los cambios. Muy bien, Igual pensé lo mismo, por muy lo del bien. aumento de las muertes. Entonces, exactamente, ve, por eso es que hay que tener cuidado, ve, los indicadores a veces son demasiado sensibles y eso hay que cuidarlo, digamos, cuando hay un accidente, alguna situación, el COVID, ¿verdad? Bueno, ahora las inundaciones de ayer de Punta Arenas, pues todas esas cosas van eh, cambiando el panorama y pues van alterando los indicadores. Entonces, los indicadores se vuelven insensibles. Muy bien, ¿y qué otro? Creo que en el examen viene así, uno más, cambios ocurridos en una determinada situación, activos, válidos. Era sensible, sí, son sensibles. Un indicador muy, muy sensible. La tasa de accidentes de tránsito es muy, muy, muy sensible. Con un accidente que ocurra, usted eleva la tasa. Muy bien, eso es. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de los indicadores, de las características, esto de la... ¿Sí? ¿Anis? Bueno, pueden llenar la práctica. Vean, otra cosa. Voy a dejar de grabar porque tengo que decirles algo.